Leo el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del 1 al 13. Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo estuvo poniendo a prueba. Como durante esos días no comió nada, pasado ese tiempo tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan». Jesús le respondió: «Escrito está, no solo de pan vive el hombre». Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y en ese instante le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: «Yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí han sido entregados y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos». Jesús le respondió: «Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará alrededor de ti para que te protejan. Y también está escrito, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna». Jesús le respondió: «También está dicho, no tentarás al Señor tu Dios». Cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él por algún tiempo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos en el Señor, es una bendición estar hoy día con ustedes por acá, en la Catedral Anglicana Santísima Trinidad. El miércoles pasado, miércoles de ceniza, hemos comenzado los 40 días hacia la Semana Santa. Los textos en este tiempo litúrgico que se llama Cuaresma nos llevan a profundizar sobre nuestra vida, nuestra relación con Dios, con los demás y también el sentido de nuestra vida. Hoy tenemos en el texto del Evangelio según San Lucas un ejemplo importante en el inicio del ministerio de Jesús. Pero antes de pasar a hablar y a reflexionar de este texto bíblico, los invito a que podamos tener un tiempo de oración. Oremos. Señor Dios, bendice la prédica de tu palabra, muestra por medio de ella tu poder, convierte a los que están aún lejos de ti, afianza a los que están en tu amor y verdad, haz que tu palabra pase de los oídos al corazón, del corazón a los labios y de los labios a la vida cotidiana, para que así como has prometido, tu palabra cumpla el propósito para el que tú la enviaste. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos queridos, antes de ir al texto, directamente al texto del Evangelio de hoy, me gustaría ir un poco más atrás en el Evangelio de Lucas. En los capítulos anteriores tenemos a Juan el Bautista bautizando con agua, predicando el arrepentimiento y profetizando la venida de Jesús. Este mismo Jesús aparece en escena para ser bautizado por Juan. Fíjense que en un texto paralelo, dice en el Evangelio de Juan, indica que Juan el Bautista, al ver a Jesús, indica: «Este es el Cordero que quita el pecado del mundo». Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor se acerca a Juan el Bautista y quiere ser bautizado. Nuestro Señor Jesús es sumergido en las aguas. Es allí donde el Señor Jesús atrae toda la suciedad del pecado de los que se sumergieron antes y después de Él para sí. Ese es el significado del bautismo también de Jesús.
tomar la suciedad de quienes se bautizaron por el arrepentimiento, tomar la suciedad que queda en el agua del Jordán y también la suciedad que quedó en tu bautismo, atraerla para sí y darte de su santidad que solo Él la puede dar. Cuando Él es sumergido y es levantado de esas aguas del bautismo, el mismo nuestro Señor Jesucristo deja su estela de santidad en esas aguas del Jordán. En su bautismo ocurre algo maravilloso. El cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma de paloma. Y se escuchó una voz desde el cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco». Podemos presenciar en ese bautismo de Jesús la Santísima Trinidad completa. Tenemos al Hijo Jesús, tenemos el Espíritu Santo descendiendo del cielo y tenemos a Dios Padre hablando. Ahora los invito a que vayamos al texto del día de hoy. Lucas 4. Fíjense que en el versículo 1 nos indica que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. O sea, podemos ver en este versículo 1 la conexión que hay entre bautismo y desierto. En el versículo 2 indica que estuvo allí 40 días y el diablo lo puso a prueba. No comió nada durante esos días, así que después sintió hambre, dice el texto. En este versículo podemos hacer también una conexión con el pueblo de Israel que estuvo en su peregrinaje en el desierto, desde Egipto a la tierra prometida. Pasaron hambre y fueron tentados también. Cuando tuvieron hambre, Israel cayó en la tentación, ya que no creyeron que Dios iba a proveerles, no creyeron en las palabras de Dios. Olvidaron que Dios los libró de la esclavitud. En los momentos de crisis olvidaron del sustento de Dios en su vida e intentaron seguir sus propias voluntades antes que la de Dios. Fíjense que un camino por el desierto, desde Egipto hasta la tierra prometida, que duraba aproximadamente 2 semanas, tardó 40 años. ¿Por qué? Porque cayeron continuamente en la tentación de seguir su propia voluntad, de no creer en la palabra de Dios, de no creer en la providencia de Dios, y no se libraron de ella. También tenemos a Adán y Eva, que tenían todo en el jardín del Edén, pero querían ser ellos mismos un Dios. No le creyeron a Dios, no creyeron en su providencia. El diablo los tentó y cayeron también. El resultado de esa caída es la muerte. Mientras que en el texto de hoy tenemos a Jesús, que es completamente Dios, pero también completamente humano. En el desierto, tentado por el diablo una y otra vez, Jesús, como hombre, experimentó la tentación. Los invito a que vayamos al versículo 3, que nos indica: el diablo entonces le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena esta piedra que se convierta en pan. El diablo conoce a Jesús, sabe quién es Él, y lo tienta para separarlo de los caminos de Dios. En el versículo 4 dice: Jesús le contesta: no solo de pan vive el hombre. No solo de pan físico vive el hombre, también de la palabra de Dios. Qué importante, hermanos y hermanas, de estar alimentados espiritualmente por la palabra. En versículos 5 y 6, el diablo lo lleva a un lugar alto y le dice: yo te daré todo el poder. Acá, hermanos, en estos versículos es atacado el orgullo humano, que quiere de una u otra forma poder sobre otros. Finalmente, en el versículo 9 dice que lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate
abajo desde aquí. Aproximadamente podemos decir que eran 30 metros, la parte más alta del templo. La tentación acá es a hacer algo espectacular, hacerse un nombre, la tentación de una gloria personal, de una fama, hacer un espectáculo público. Podemos ver que el Espíritu Santo guía a Jesús y permanece con él durante la tentación. Las tentaciones de Satanás fueron sobre la carne, sobre el orgullo y la voluntad. Versículo 13 dice, cuando ya el diablo no encontró otra forma de ponerlo a prueba a Jesús, se alejó de él por algún tiempo. En otras versiones dice, se alejó de él hasta un tiempo apropiado. Jesús como hombre experimentó la tentación. Jesús como Dios pudo vencerla. Acá en este versículo 13, que es el último del texto del día de hoy, podemos ver que hay un respiro al final. Hay un respiro después de la tentación, que pasa casi desapercibido. Queridos hermanos en el Señor, en este texto bíblico tenemos reflejado cuál es el movimiento de nuestra vida cristiana. Pasamos del bautismo a la tentación, y de la tentación al respiro, y volvemos al bautismo. Después del bautismo la tentación, y después de la tentación un respiro. Esa es la vida cristiana. La podemos ver reflejada como un movimiento. Primero el bautismo. La mayoría de los que estamos acá hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En tu bautismo, quizás cuando eras bebé, ahora más adulto, o te acuerdas cuando fuiste bautizada, en tu bautismo Dios te dijo, tú eres mi hijo, mi hija, muy amada, en quien me complazco. En tu bautismo ocurrió ese pequeño Jordán, donde tu pecado es inundado con agua y con la promesa de que tus pecados son perdonados. En tu bautismo te fue entregado el Espíritu Santo, que te guiará y te acompañará en las tentaciones. Tu identidad bautismal se caracteriza por una vida nueva en Cristo. Esta nueva vida está libre del castigo del pecado, pero también estamos libres de la esclavitud del pecado, porque Jesús derrotó al mal. Tu identidad bautismal también, en tu bautismo, es una identidad corporativa, es decir, nos pertenecemos unos a otros como miembros del cuerpo de Cristo, como lo señala el apóstol Pablo en 1 Corintios 12. Tu bautismo es el fin del aislamiento y del individualismo. Tu bautismo te indica que estás unido a Jesús en su vida, muerte y resurrección, y que siempre te acompañará. En este camino de bautismo, después viene la tentación, efectivamente. Jesús, al ser Dios, pudo soportar la tentación. Nosotros, al igual que Adán y Eva y el pueblo de Israel, no podemos soportarlas por nosotros mismos. Nuestra vida cotidiana está llena de tentaciones, sobre todo en momentos críticos, en momentos de sufrimiento, en momentos de hambre, hay tentaciones. También cuando tienes otros dioses, las tentaciones del dinero, del poder, del consumo, la tentación de creerse autosuficiente, de querer tomar el lugar de Dios en nuestro día a día, la tentación de ir más allá de lo que Dios nos reveló, la tentación de poner el pie encima de otros, de hacer tu propia voluntad y no la de Dios, etc. Tú conoces tus tentaciones. Las tentaciones del mal son en tu carne, en tu orgullo y en tu voluntad. En medio de esas tentaciones, Jesús
nos dio una herramienta como el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro oramos: no nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación. ¿Por qué no? Porque no podemos manejarla. Ni siquiera con un arsenal de versículos bíblicos memorizados no podemos manejar de manera propia, de manera personal. No podemos manejar solos las tentaciones. No podemos ir en contra con nuestra propia fuerza. Jesús es el Hijo fiel que ha vencido el pecado y al diablo por ti. Y Él es tu única esperanza en tiempos de tentación. Lidiamos con las tentaciones recurriendo a Jesús en busca de fortaleza y protección. Oramos una y otra vez todos los días, tanto de mañana y de noche. No nos dejes caer en la tentación de creer en tu palabra, de creer en tus promesas, de dejar de creer de que perdonas nuestros pecados. No me dejes caer en la tentación de no creer que soy tu Hijo amado en quien te complaces. No me dejes caer en la tentación de dudar de tu compañía y sustento diario. Lo bueno, hermanos, que después de las tentaciones viene un respiro. El respiro en Lucas 4 está casi escondido. Al final, casi pasa desapercibido. Pero eso está bien. De hecho, así es como sucede a menudo en nuestra vida. Debido al pecado que se aferra tan estrechamente a nosotros, nunca estamos completamente libres de la tentación. El respiro que experimentamos en esta vida es siempre como un alto al fuego. El único respiro real que tenemos en esta vida terrenal es la promesa del perdón y la vida en Cristo que te fue dada en tu bautismo. A pesar de tu incapacidad para resistir la tentación, Dios es misericordioso y perdonador. Él da descanso a los cansados y fortalece a los débiles. Él perdona a los que han flaqueado y ofrece vida a los que están muriendo. Hoy respiramos y descansamos en este servicio litúrgico, en este culto. Hoy respiramos y descansamos en el perdón de los pecados de Dios. Hoy descansamos y respiramos con la Santa Comunión, la cual nos fortalece para seguir adelante. Y con esta palabra que hoy te estoy predicando, también respiramos y descansamos. Cada instancia de descanso aquí y ahora, cada respiro celestial, en el mejor de los casos, es solo un atisbo del descanso eterno que recibiremos en Él. Como dice el Salmo del día de hoy, el Salmo 91, Dios es nuestro castillo, nuestra esperanza. Y Romanos 10:11 dice, todo aquel que en Él cree no será defraudado. ¿Defraudado de qué? De que tenemos un Padre que nos perdona. Y a pesar de caer una y otra vez, Él está con los brazos abiertos, porque es grandemente misericordioso. Hermanos en el Señor, vivimos en esta vida de tentaciones, aferrados a nuestro bautismo, descansando y respirando en Dios. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos por tu amor. Te agradecemos porque derrotaste al mal, porque derrotas a la muerte, porque derrotas las tentaciones en lugar nuestro. Te pedimos que afirmes las promesas del bautismo en nuestros corazones y que podamos vivir libres en Cristo, que podamos vivir esa libertad con la confianza en que tú estás con nosotros y que tu Espíritu nos está acompañando y guiando también en medio de nuestras vidas y de nuestras tentaciones. Gracias por tu perdón. Gracias por adoptarnos como hijos muy amados. Gracias, Señor. Amén.